Muy buenos días. Llegamos a la mitad de semana y ya nos toca el capítulo 6 del libro de Levítico. Recordemos que en el capítulo 40 de Éxodo, el Señor llenó el santuario con su presencia. Y también nos contaba que Moisés empezó a comunicarse con Dios y Dios con Moisés en aquel lugar. Los primeros capítulos de Levítico hemos estado hablando solamente de ofrendas. Y es muy importante porque es la manera como nosotros podemos agradecer a Dios todo lo que Él hace por nosotros y por su pueblo. El versículo 1 del capítulo 6 dice que habló el Señor a Moisés y le dijo: si alguien peca y comete prevaricato contra el Señor por haber negado a su prójimo lo encomendado o dejado en su mano, o bien por haber robado o despojado a su prójimo, o por haber hallado lo perdido y negarlo después, o por jurar en falso en alguna de aquellas cosas en que suele pecar el hombre. Importante, dice si alguien comete prevaricato, es decir, si alguien comete fraude contra Dios. Pero lo que termina de decir la frase, por haber negado a su prójimo lo encomendado o dejado en su mano. Es decir, que cuando nosotros podemos hacer algo por nuestro prójimo y no lo hacemos, estamos defraudando al Señor. Esto nos da mucho para pensar. También, cuando encontramos algo que se ha perdido y no lo devolvemos a su dueño, o cuando levantamos o juramos en falso contra otra persona. Dice que para que la persona sea perdonada, antes de llevar la ofrenda, el verso 4, debía restituir aquello que robó, aquello que no devolvió a su prójimo y con lo que le causó daño. Y además de eso, el verso 5 dice que debía restituir la quinta parte para el día de su expiación. Es decir, queridos amigos, hermanos, que antes de llevar una ofrenda al Señor, nosotros tenemos que ponernos a cuentas con nuestro prójimo. Y la ofrenda que los israelitas llevaban era un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a la estimación, y lo dará al sacerdote para expiación. El sacerdote hacía expiación por el pecador con este animalito y obtendría así perdón de cualquiera de aquellas cosas en que solemos ofender a nuestro prójimo. Luego el verso 8 dice: habló el Señor a Moisés y le dijo: diles a Aarón y a sus hijos que estas son las instrucciones en cuanto al holocausto. El holocausto se hará sobre el fuego encendido sobre el altar toda la noche hasta la mañana, consumiéndose en el fuego del altar. El sacerdote se pondrá su vestidura de lino y cubrirá su cuerpo con calzoncillos de lino. Cuando el fuego haya consumido el holocausto, recogerá las cenizas de encima del altar y los pondrá junto al altar. Después se quitará sus vestiduras y se pondrá otras ropas y sacará las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio. Es decir, que los holocaustos, que ya hablamos de ellos capítulos anteriores, debían consumirse toda la noche. El sacerdote, cuando ya era consumido el holocausto, lo ponía junto al altar y luego con otras vestiduras que no eran las vestiduras de lino, las que oficiaba normalmente, él lo sacaba afuera. Y el verso 12 dice: el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sumo sacerdote pondrá leña en él cada mañana. Debía mantenerse ese fuego prendido constantemente. Ya en el capítulo 9, de aquí a pocos días, estaremos viendo qué maravilloso milagro hace el Señor cuando empieza Aarón y sus hijos a oficiar. Sigue dando el versículo 14, otra ley, dice: la ley de la ofrenda la ofrecerán Aarón, los hijos de Aarón delante del Señor ante el altar. Uno de ellos tomará un puñado de flor de harina
de la ofrenda con su aceite y todo el incienso que está sobre la ofrenda, y lo hará arder sobre el altar como un memorial de olor grato al Señor. Aarón y sus hijos comerán lo que sobre de ella, sin levadura se comerán en el lugar santo. En el atrio del tabernáculo de reunión lo comerán. Recordemos que parte de las ofrendas que llevaba el pueblo eran también lo que sobraba o lo que el Señor había destinado para el sostenimiento de los sacerdotes, en este caso los descendientes de Aarón. Verso 19, habló el Señor a Moisés y le dijo: esta es la ofrenda de Aarón y sus hijos, la que ofrecerán al Señor el día que sean ungidos. Recordemos que todavía no hemos llegado al momento tal. El Señor ya ha dado instrucciones, pero ellos todavía no habían sido ungidos. Y ahí nos habla que debían entregar la 10ª parte de un efa de flor de harina, es decir, más o menos 2 libras, la mitad por la mañana y la otra mitad por la tarde, como ofrenda perpetua. Está cómo la debían preparar. También el verso 24 dice que habló el Señor a Moisés y le dijo: dile a Aarón y a sus hijos que esta es la ley del sacrificio expiatorio. En el lugar donde se degüella el holocausto, será degollada la ofrenda por el pecado, delante del Señor. Es cosa santísima. La comerá el sacerdote que la ofrezca por el pecado. En el lugar santo será comida, en el atrio del tabernáculo de reunión. Todo lo que toque su carne quedará santificado, y si su sangre salpica sobre el vestido, lavarás aquello sobre lo cual caiga en el lugar santo. Recuerden que lo que se hacía en el santuario era algo santo, quiere decir algo apartado para el Señor. Por eso los sacerdotes eran apartados, y por eso las cosas que estaban ahí eran santas. Qué importante para nosotros hoy, cuando vamos a la iglesia, las cosas que utilizamos para adorar a Dios, nuestra Biblia, quizás nuestros celulares, nuestras computadoras, etcétera, son cosas santas y las utilizamos para el Señor. No podemos profanar utilizándolas para otros fines que no agradarían al Señor. Verso 29, todo hombre de entre los sacerdotes la comerá, es cosa santísima. Y el verso 30 para terminar dice: pero no comerá ninguna ofrenda cuya sangre se haya llevado al tabernáculo de reunión para hacer la expiación en el santuario. Deberá consumirse en el fuego. Es decir, que aquellas ofrendas que se habían llevado para hacer expiación del santuario debían quemarse completamente. Querido amigo, que Dios te bendiga en este día y que podamos meditar en aquellas cosas que podemos ir cambiando a medida estudiamos estos textos bíblicos, y que el Espíritu Santo hable a nuestra mente, a nuestras vidas. Que tenga un feliz día.